Perfecto. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a las personas que se están integrando a lo que va a ser, ¿cierto?, nuestras clases de aquí en adelante respecto a los contenidos a tratar en la unidad número 2, ¿ya? La cual nosotros logramos una apertura a razón de la prueba de diagnóstico que tuvieron que realizar la clase pasada, ¿bien? Para poder comenzar, ¿cierto? Para poder entender, en definitiva, cuáles son las orientaciones que nosotros vamos a otorgar respecto del contenido a trabajar, usted tiene que entender que lo que nosotros vamos a ver es todo el siglo XX, ¿bien? Y para quizás optimizar un poco el tiempo, se lo voy a comentar a grandes rasgos, ¿bien? El siglo XX hoy día, ¿cierto?, representa en definitiva los cimientos, los pilares fundamentales que permitieron, ¿cierto?, el desarrollo, pero por sobre todo, y ojo con esto, el ordenamiento de nuestra realidad actual. Bien, nosotros desde una línea histórica, ¿cierto? Y desde, por supuesto, un trabajo, un estudio histórico muy minucioso, podríamos decir, por ejemplo, que Chile tiene tal o cual perfil económico, administrativo, político, social, ético, a razón de diferentes situaciones que ocurrieron, ¿cierto? Sobre todo en un marco internacional, en el siglo XX, ¿bien? Y cuando nosotros nos enfrentamos al siglo XX, queridos estudiantes y queridas estudiantes, nos vamos a enfrentar a un siglo muy, muy complejo en torno a todo lo que sucedió, ¿bien? Porque es muy difícil el poder priorizar o determinar qué fue más importante en el siglo XX que otra cosa, ya que todas las situaciones, ¿cierto? Todos los procesos históricos dentro de este siglo, desde 1900 hasta 1999, ¿ya? Hasta el año 2000 en realidad, logramos evidenciar. ¿Bien? Y lo primero, queridos estudiantes, que vamos a ver son unas lógicas, ¿cierto?, que distintos países van a adoptar a comienzos del siglo XX, ¿ya? Esto quiere decir desde el año, bueno, desde fines del siglo XIX y principios del XX en realidad, ¿ya? 1890 y algo, ¿cierto? Y desde 1900 en adelante, ya lo vamos a ver con más precisión, hasta, ¿cierto?, a algunos hasta nuestros días, ¿bien? El objetivo de la clase, para que usted ya vaya, ¿cierto?, tomando nota como tal, es el siguiente: identificar las principales características del colonialismo, ¿ya? Ustedes ahí después poco a poco vamos a ir descubriendo de qué se trata cada cosa. Imperialismo en el siglo XIX, valorando su aporte. Don Juan, le voy a pedir ahí que pueda desactivar su audio. Ahí. Perdón, valorando su aporte al desarrollo de un nuevo ordenamiento global, ¿ya? Si quiere puede escribirlo en el chat, si quiere puede, ¿cierto?, abrir su micrófono. Cuando ustedes se enfrentan, respecto a esta pregunta, cuando ustedes se enfrentan a este objetivo, ¿qué entienden, queridos estudiantes, queridas estudiantes? Cuando yo le digo identificar las principales características del colonialismo e imperialismo, ¿qué vamos a hacer según lo que está escrito aquí? ¿Alguien que quiera participar? Puede ser en el chat o puede ser también a través del micrófono, no hay problema. ¿Alguien? ¿Nadie se anima? ¿Qué pasó? ¿Tan tristes por lo de Chile? ¿Sí? ¿No? Vamos, anímense. ¿Quién puede contestar algo respecto a este objetivo? O es más, miren, vamos a El hacerlo un poco más fácil. colonialismo, profe, es Dígame, como un Carolina. sistema político económico. ¿Qué cosa? De nuevo. El colonialismo ¿Ya? es como un sistema político económico de un Perfecto. Estado. Perfecto. Es una muy buena observación. ¿Ya? De hecho, hay conocimiento previo e intermedio, pero muy bien, excelente. Pero mira, la pregunta era, ¿qué está tratando de hacer el objetivo de la clase de hoy? ¿Cuál es el objetivo hoy día? Identificar, ¿ya? ¿Identificar qué cosa, queridos estudiantes? Vamos leyendo, a ver, ¿identificar qué cosa? Puede ser los Ahí. hechos, los procesos que van ocurriendo. Ya, perfecto, muy bien, excelente, Solange. ¿De qué cosa específicamente? ¿Qué procesos, qué hechos? Por ejemplo, bueno, ahí dice colonialismo e Ya, imperialismo. Un excelente. periodo, ¿Ya? no sé, me No, muy imagino. bien, ¿cierto? Del colonialismo e imperialismo en el siglo XIX. ¿Para qué? Para poder, ¿cierto?, identificar el aporte que ellos tienen respecto a un nuevo orden mundial que se va a ir desarrollando, ¿ya? No se preocupen, vamos avanzando a poco, ¿cierto? Piano, piano, y vamos a ir poquito a poquito. Estimados, háganme el siguiente favor. Si yo les pido que puedan mirar la imagen que se encuentra ahí al lado del objetivo, ¿quién podría interpretar algo? ¿Quién me podría decir qué es lo que está pasando ahí? Están conquistando el mundo. Están conquistando el mundo, dice Carolina, perfecto. ¿Qué más en esta imagen, Es queridos como, estudiantes?
Es como una lucha de quién tiene más poder o quién saca mejor, por Es una ejemplo, lucha de tajada quién o tiene más parte poder. de, Ya, perfecto, ¿qué más? no sé, de algún territorio, quién tiene más poder sobre algún territorio dominante, algo así. Perfecto, vamos a lo conceptual, a lo específico. Por ejemplo, si ustedes ven ahí, ¿qué ven? Vamos viendo, ¿qué son ellos? ¿Un español? Gobernadores. Gobernadores, perfecto. ¿Serán gobernadores actuales? ¿Serán no tan actuales? Vamos, vamos. ¿Qué piensan? No los voy a soltar, no los voy a soltar hasta que me puedan responder. Disculpen, muchachos. No son actuales, para ¿Ya? empezar por la vestimenta. Perfecto. ¿Y qué están haciendo estos personajes? Como bien decía ahí Saúl. ¿Qué están haciendo? Dividiendo la alimentación. ¿Ya? ¿Y la alimentación qué es? Ay, primero que nada, buenas tardes, profe, disculpe la hora. No se preocupe. ¿Qué es? ¿Qué se está dividiendo? ¿Alguien alcanza a darse cuenta qué es? ¿Es el mundo? El mundo, perfecto. Territorio. Muy bien, ¿cierto? El mundo, el planeta, ¿ya? Específicamente ahí, ¿cierto? Dice Europa, otros dicen Oceanía. Perfecto. Ahí en el chat que están diciendo que están peleando por el mundo. Muy bien, Catherine, muy bien, Saúl. Por ¿ya? territorio. Cuando nosotros, ¿cierto? Vemos esta interpretación, entonces estamos viendo, ¿cierto? Que evidentemente, ¿cierto? Están estos dos personajes que pueden representar algo, ya vamos a ver qué, ¿cierto? A naciones, por sobre todo, que están peleando por dividirse el mundo, ¿ya? Vamos a comenzar esta clase, queridos estudiantes y queridas estudiantes, viendo un video, ¿ya? Que tengo preparado para ustedes, para que nos ayude, ¿cierto? En torno, un segundo, a poder comprender un poco más sobre estos conceptos, específicamente, ¿cierto? Del colonialismo y el imperialismo. Denme, por favor, un segundo. Mi computador está funcionando muy mal. Todavía no lo ven, ¿no es verdad? No. Ya, un momento. Un momento, por favor. Ahí está. ¿Lo alcanzan a ver? Nada todavía. ¿Todavía nada? No. Ahora sí, colonialismo versus... Necesito que me digan si lo escuchan. Ya, vamos a comenzar. Parece el partido, colonialismo versus... Bien, ahí va. No se escucha. Un momento, a ver. Ay, señor. Un momento, por favor, queridos estudiantes. Ahora sí. Ya, voy a disfrutar la música. Para atención, vayan tomando apuntes.
¿Será necesario colocarlo tal vez una vez más? ¿O Sí, vamos bien? ¿Sí? ¿Lo porque Sí, colocamos una vez profe, más? está muy rápido. Sí, está demasiado rápido. está muy rápido. Ya, una vez más porque es cortito. Solo una vez. Ya, vayan viendo, ¿cierto?, los apuntes para después compartir algunas cosas. Profesor, después podría mandar el link del video al WhatsApp. Ningún problema, yo se lo mando. Está el video de todas maneras. Gracias. Está el video en el grupo. Yo se lo puedo mandar de nuevo. Bien, queridísimos estudiantes, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí imagino que lograron tomar algunos apuntes. Vamos a ver entonces en torno a esto. Antes de comenzar, observe el siguiente video, ¿cierto? En imagen, ¿ya? La imagen que se presenta acá. Y vamos compartiendo, ¿cierto? O tratando de resolver estas preguntas que surgen acá. A razón del video, solo del video, ¿cuáles son las principales características y diferencias del colonialismo imperialismo? ¿Ya? Si yo le dijera, ¿cuáles son las características que usted pudo identificar respecto a el colonialismo e imperialismo? Recuerden que las características, valga la redundancia, es aquello que nos caracteriza, que nos caracteriza, ¿ya? Que evidentemente, ¿cierto?, nos hace diferentes de otros. ¿Quién puede comenzar? A ver, vamos a ver ahí en el chat, creo que alguien publicó algo. El colonialismo es más violento que el imperialismo, ¿ya, Sebastián? Eso es más un juicio de valor que una aceptación en torno a características, ¿ya? Pero lo vamos a permitir, ¿bien? Vamos, estimados estudiantes. Vamos, chicos, vamos, chicas. Características del colonialismo e imperialismo. Vamos viendo. Giselle dice que el colonialismo se objetivaba en saqueos de recursos. Perfecto, muy bien, excelente. Eso, efectivamente, ¿cierto?, es una gran característica. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El imperialismo buscaba un mercado para colocar sus productos. Perfecto, excelente, Carolina, muy bien, ¿cierto? Una característica esencial del imperialismo es la expansión, ¿ya? Muy, muy bien. ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El ¿Alguien más? colonialismo empleaba fuerza bruta. Ya. Muy bien, ¿cierto? Y La el fuerza imperialismo, fuerza indirecta, amenaza, chantaje. Perfecto. Muy bien, Carolina, excelente. Alexander dice el colonialismo es conquistar y el imperialismo es expansión. Muy, muy bien. ¿Ya? Esas son las principales características de diferencia. Continuamos avanzando. Dice, a razón ahora de la imagen, lo que ustedes tienen ahora en pantalla. ¿Qué es lo que se ilustra? ¿Qué intención, cierto, tiene presentar la imagen a través de un pulpo? ¿Y hay algún país que tú logres reconocer? Aquí son como 3 preguntas en una, pero miren, fíjense bien en esta imagen. ¿Qué es lo que intenta representar
queridos estudiantes, esta imagen? A ver, ¿quién se anima? Abarcar mucho. Abarcar mucho, ya, perfecto. Si tuvieran que Es asociar como un animal, Inglaterra, ¿qué animal? un pulpo. Un pulpo, perfecto, muy bien Carolina, excelente, vamos participando queridos estudiantes, están apagados hoy día. El dominio, dice Ángelo Muñoz, muy bien, excelente, ¿cierto? Esta idea de que se intenta abarcar, dominar, ¿cierto? Un espacio determinado. ¿Y alguien alcanza a notar qué país estará intentando dominar a qué países? Miren, vayan fijándose, miren bien la imagen, a ver. Vamos viendo. Inglaterra, Jamaica. Inglaterra, Egipto, dicen ahí, ya, miren. Egipto. Sebastián Canadá. dice, Canadá, perfecto. Sebastián dice, Inglaterra quiere más territorio, muy bien. Algunos dicen Canadá, Egipto, Inglaterra trata de dominar. Perfecto, muy bien, bien. La intención, ¿cierto?, de las ilustraciones siempre va a ser, y sobre todo, ilustraciones asociadas a las caricaturas, esto lo pueden después ver con su profesor de lenguaje o profesora de lenguaje, se instalan para exacerbar, ¿cierto?, una característica específica, ¿ya? Y evidentemente a ratos también ridicularizarlo, ¿bien? Cuando nosotros hablamos sobre el concepto de colonialismo e imperialismo, que ahora enseguida ya lo vamos a ver en concreto, evidentemente nos vamos a encontrar con una política, con un pensamiento, con una doctrina, con una forma de hacer gobierno que está pensada en la expansión. Y eso tiene que, ¿cierto?, siempre recordarlo aquí en adelante hasta que terminemos la unidad, ¿ya? En concreto. Colonialismo e imperialismo hacen sinónimo a expansión de diferentes modos, por supuesto que sí, a diferentes lugares, por supuesto que sí, respondiendo a diferentes características, por supuesto que sí, pero siempre respondiendo a la expansión, a la diversificación, ¿ya? Por distintas necesidades, por distintos intereses, pero evidentemente la base sigue siendo la misma, ¿ya? Y específicamente, por lo menos la primera mitad del siglo XX, queridos y queridas estudiantes, se va a tratar sobre esta misma lógica, ¿ya? Sobre expansión y sobre dominio. Desde la Primera Guerra Mundial, que se instala, ¿cierto?, como la Gran Guerra desde Europa, luego pasando, ¿cierto?, por la Segunda Guerra Mundial con el nacimiento de los totalitarismos, hasta, ¿cierto?, la Guerra Fría, en donde el mundo se divide en dos bloques, pero también con el mismo interés de dominar y expandirse. ¿Bien? Hasta acá. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, queridos estudiantes o queridas estudiantes? ¿Algo que no quede claro? ¿Vamos avanzando bien? ¿Sí? Ya, el silencio otorga. Continuemos. Los conceptos básicos que usted tiene que manejar, ¿ya? Y evidentemente, ¿cierto? Acá la idea es entenderlos, usted esto ya lo tiene, ¿ya? Pero la idea es, ¿cierto?, que lo podamos entender. ¿Quién puede leer imperialismo, queridos y queridas estudiantes? Alguien que se anime, a ver, cualquier persona. Y le regalo lo que tengo en mi bolsillo. A ver, ¿quién se anima? Ya, lea nomás, denle nomás. Sistema en el que la cultura, la política y la economía se organizan en función del dominio de unos países sobre otros. Perfecto, bien, nuevamente muy bien Solange, aparece el concepto de dominio, de expansión, ¿ya? El imperialismo propone, ¿cierto?, ya lo vamos a ver enseguida, que el país, ¿cierto?, o la cultura, ¿cierto?, o el sustrato social, ¿cierto?, que está intentando expandirse o dominar a otro, lo hace ordenando todo su sistema a razón de él, ¿bien? O sea, hay una interdependencia sistémica, ¿ya? El país imperialista no puede sobrevivir si es que no tiene, ¿cierto?, pequeños imperios o si que no actúa, ¿cierto?, en expansión. Muy bien, Solange. Colonialismo. ¿Quién puede leer colonialismo? A ver, ¿quién se anima? Ya, vamos. Ocupación de un territorio por otro país. Conlleva la ocupación militar, el asentamiento de población originaria del país dominante y explotación de sus recursos económicos en beneficio de este. Perfecto, excelente. Siempre recordar que tanto el imperialismo como el colonialismo va a buscar el beneficio de quien se está expandiendo o quien está dominando, ¿ya? Pero el formato, ¿bien?, en el cual tú tú como país dominante vas a intervenir en otros países es diferente en el imperialismo y el colonialismo, ¿bien? Mientras que el imperialismo es una política de expansión, ¿ya?, que trabaja necesariamente, ¿cierto?, con la adquisición desde espacios extremos. El colonialismo lo que hace, y acá hay una gran diferencia, queridos estudiantes, es la dominación a través de el asentamiento y la explotación, ¿ya? Cuando yo hablo de asentamiento, recuerden que es el posicionarse en un lugar específico, ¿ya? Lo que hace el colonialismo es aquella política, aquella doctrina, ¿cierto?, de expansión,
que busca una ocupación, como bien lo menciona ahí, militar, el asentamiento de parte de su sociedad, ¿cierto?, de la originaria del país que se está expandiendo, y también de la explotación de recursos económicos. ¿No se les hace conocida o parecida esta política expansiva en nuestra historia, queridos estudiantes? ¿A alguien? ¿No se recuerda de algo? A la conquista de América. ¿Cómo? A la conquista de América cuando llegó Muy bien, Cristóbal Gloria, Colón. excelente, ¿cierto? Que América, entre otras cosas, fue conquistada, bueno, por los españoles y también por los portugueses, y si hablamos de toda América, por los ingleses, ¿cierto? Franceses, en pequeño, holandeses, hubieron de todo. Pero en el caso chileno, ¿quiénes fueron los que colonizaron Chile? ¿Alguien? Españoles, profe. Los españoles, excelente, ya me estaba preocupando, me estaba dando un ataque al corazón, ¿cierto? Los españoles, ¿ya? Positivo o negativo, eso lo podemos ir viendo, ¿cierto?, con el tiempo, pero evidentemente los españoles es un ejemplo muy claro, sobre todo para nuestra realidad actual, respecto al colonialismo, ¿ya? Por eso se llama época colonial, ¿cierto?, o colonias, ¿ya? Porque dependemos directamente de un país dominante, ¿ya? Ahora, ese país dominante también va a tener un nombre, y se va a llamar metrópoli, ¿ya? La metrópoli va a ser el país dominante, ¿bien? España, por ejemplo, hasta por lo menos 200 años, ¿cierto?, fue la metrópoli del territorio, ¿cierto?, que hoy día es territorio chileno, ¿ya? Porque va a ser, ¿cierto?, el centro de operaciones, va a ser el país, ¿cierto?, que domina este nuevo territorio, ¿bien? Y de hecho, por eso, muchas veces, queridos estudiantes, a nuestra región se le llama región metropolitana, ¿ya? Porque desde ahí, como lo veíamos anteriormente, desde una centralidad, comienza a expandirse y a entenderse todo Chile, ¿bien? Y colonia, ¿cierto?, por otra parte, porque son contrapartes, se va a entender como país o territorio sometido, ¿cierto?, gobernado o explotado por otro, ¿bien? Mientras que la metrópolis es el centro de operaciones, la colonia va a ser, por supuesto, ¿cierto?, el país o territorio que está siendo dominado, alcanzado, ¿cierto?, por estos nuevos espacios, ¿cierto?, o estas nuevas expansiones. Hasta acá, ¿hay alguna duda o alguna consulta, queridos estudiantes? ¿Vamos bien? Estos son conceptos básicos. Sí, todo ¿Sí? bien. Perfecto. Continuamos. Hagamos la pregunta entonces, queridos y queridas estudiantes del millón. Bien, ¿qué es el imperialismo y qué es el colonialismo? ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas que comparten ambas figuras, ¿cierto? O ambas intenciones. Dentro de los factores, ¿ya? O sea, lo que permite que algo suceda, ¿ya?, preponderantes en el nacimiento del imperialismo y el colonialismo, se encuentran por lo menos 5, ¿ya? 5 grandes factores. Estamos hablando de factores de imperialismo y colonialismo. Primero, el poder económico y militar. Cuando un país quiere expandirse, cuando un país quiere dominar a otro, cuando un país necesita, ¿cierto?, crecer, lo puede hacer al menos por 2 razones. Primero, por necesidad, ¿ya?, porque no tiene, ¿cierto?, la suficiente materia prima, riqueza, recursos naturales para poder sostenerse y sustentarse, por tanto tiene que expandirse, ¿ya?, en búsqueda, ¿cierto?, de nuevas herramientas o sistemas. O segundo, porque evidentemente, ¿cierto?, tiene una organización interna que necesariamente, ¿cierto?, busca el poder expandirse para poder mantener un nivel o un poder, ¿ya?, económico o militar, ¿bien? Si yo quiero ser una potencia mundial, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me puedo encerrar, ¿cierto?, en 4 paredes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Expandirme, ¿bien? Conquistar, dominar, ¿cierto?, negociar quizá en algunos espacios. Por tanto, ¿cierto?, el poder económico y militar, por supuesto que va a ser un factor preponderante, ¿ya? Sí, por supuesto, un país es un país pobre, ¿ya?, y militarmente muy, muy escaso, nunca va a poder expandirse desde el imperialismo y el colonialismo porque se va a enfrentar también a otras grandes naciones que van a estar haciendo lo mismo y tal vez van a estar mucho más equipadas, por tanto va a ser una carrera que va a ir perdiendo. Bien, de la misma manera dentro de los otros factores, como lo hemos mencionado, está la búsqueda de nuevas rutas y mercados económicos para la expansión también, ¿cierto?, de estas nuevas posibilidades de crecimiento, ¿ya? La seda, ¿cierto?, alimentos, piedras preciosas, incluso, por qué no decirlo, la fama, ¿cierto?, y la sed de aventura, en algún momento, sobre todo en la historia del encuentro, ¿cierto?, o como muchas veces, ¿cierto?, mal se llama descubrimiento de América, esto fue una base fundamental, ¿ya? La búsqueda, ¿cierto?, de nuevas materias primas, la búsqueda, ¿cierto?, de riquezas, la búsqueda de nuevos territorios, bueno, la expansión de ideas, ¿cierto?, o de, por qué no decirlo también, de religiones, ¿ya? La evangelización muchas veces, ¿cierto?, fue bastante preponderante en este espacio.
y también el deseo de fama, ¿ya? En el tercer espacio tenemos algo que se llama darwinismo social. ¿Alguien conoce a Charles Darwin, queridos estudiantes y queridas estudiantes? ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Charles Darwin. No, profe. ¿Alguien? ¿Alguien? Yo lo había escuchado, pero no me recuerdo si era de idea liberalista, no me recuerdo realmente, pero el nombre sí lo había escuchado. ¿Ya? ¿Alguien que conozca o haya escuchado a Charles Darwin? ¿Nadie? A ver acá en el chat. No. Ya, perfecto. Así están contestando. Ya, no hay problema. Bien. Una tarea. Le van a tener que preguntar a su profesora, ¿cierto?, de ciencias. Charles Darwin, queridos estudiantes, se entiende como, ya, aquí Ángelo algo dijo, se entiende como el padre, ¿cierto?, de la teoría evolutiva, ¿ya? Él es quien plantea, no de la relatividad, ¿ya? La relatividad es Einstein, ¿ya? Darwin, ¿cierto?, es el padre de la teoría de la evolución, ¿ya? No sé si usted ha visto, ¿cierto?, esta escala humana de crecimiento, en donde supuestamente se muestran pequeños primates que van avanzando hasta el ser humano que somos hoy día, desde un Australopithecus, ¿cierto?, hasta el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Él es quien instaura esa idea, ¿bien? Y dentro de esta idea, para que no se pierdan, queridos y queridas estudiantes, establece que hay especies que sobreviven y se desarrollan y evolucionan, ¿ya? Eso ustedes lo pueden después entender con su profesora de ciencia, que pueden desarrollarse, ¿cierto?, crecer y permanecer, ¿ya? O sea, diversificarse y poder conquistar el mundo, ¿bien? Porque están más preparadas que otras, ¿ya? Y esto, ¿cierto?, es un ejemplo muy claro, no quiero desviar mucho el contenido, pero es un ejemplo muy claro entre lo que pasó entre el hombre de Neandertal, ¿ya?, y el Homo sapiens, ¿ya? Van a tener que buscarlo y van a tener que preguntarle como tarea a la profesora de ciencia, ¿ya? Que fue una variante, ¿cierto?, de la especie humana, que lamentablemente no logró sobrevivir porque el Homo sapiens, ¿cierto?, se sobreposicionó, ¿ya? Lo importante es lo siguiente, para que no se pierdan. Charles Darwin establece que naturalmente, bien, por naturaleza, solamente por naturaleza, hay especies, ¿cierto? O hay personas que están mejor preparadas para poder sobrevivir, para poder enfrentarse, ¿ya? Digamos, a la realidad. Y por supuesto, hay todo un fundamento teórico detrás, ¿cierto? Que evidentemente no lo vamos a tocar ahora, porque no nos atañe, pero que establece, ¿cierto?, esta superioridad, ¿ya? O sea, hay ciertas especies que son superiores a otras, por tanto pueden sobrevivir o pueden dominar, ¿cierto?, el planeta, el mundo. Lo que hicieron, ¿cierto?, gran parte, ¿por qué les hablo de esto? Porque lo que hicieron gran parte de aquellos países imperialistas, sobre todo, y colonialistas, ¿cierto?, en una menor etapa, fueron fundamentar sus acciones de expansión, ojo con esto, fueron fundamentar, ¿cierto?, sus acciones de expansión a través del darwinismo, pero le llamaron darwinismo social. ¿Y qué significa esto? El darwinismo social, queridos y queridas estudiantes, es una corriente filosófica, ¿ya?, que establece que hay sociedades, seres humanos en conjunto, bien, recuerden siempre, que son superiores a otros, bien, y son superiores a otros porque tienen un entendimiento diferente, porque están más preparados, porque tienen una cultura más fortalecida, ¿ya? Y de hecho ahí aparece, ¿cierto?, la justificación para poder conquistar al bárbaro, para poder conquistar, ¿cierto?, al que no está adoctrinado, ¿ya? Para poder conquistar, ¿cierto?, o llevar el imperialismo, ¿cierto?, a aquel salvaje, ¿bien? Aquella persona que no tiene mi misma lengua, que no tiene mi mismo pensamiento, que no tiene mi misma cultura, que no tiene mi misma religión. Por tanto, yo, ¿cierto?, dice el imperialismo, sobre todo, tengo que expandirme para poder, ¿cierto?, tomar, ¿cierto?, y atender las necesidades de estas personas que son inferiores a mí, ¿ya? Eso es el darwinismo social, ¿ya? Y que de hecho es un gran justificativo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, queridos y queridas estudiantes, para Hitler, para los nazis, respecto de los judíos, ¿ya? Que no se entienden, ¿cierto?, los judíos como personas, sino que los comparan como ratas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, y por eso los transformaron en jabón, en botón, lo torturaron, ¿cierto?, y muchas otras cosas, ¿bien? Eso es el darwinismo social. Búsqueda de materias primas también, por supuesto, que ya lo hemos conversado, y la competencia y posicionamiento geopolítico. Bien, que esto es bastante importante, ¿por qué? Porque cuando comienza, ¿cierto?, la expansión, y lo vamos a ver enseguida, queridos estudiantes, cuando comienza la expansión y el reparto del mundo, o esta pelea, ¿cierto?, como se mencionaba ahí, que se están comiendo el mundo, todos los países querían un trozo, ¿bien? Todos los países querían conquistar, porque efectivamente era beneficioso para estos países, ¿bien? Si tú conquistas otro país, te quedas con todo, ¿bien? Con las personas, con las riquezas, con los espacios naturales, con los recursos, todo,
bien. Por tanto, era una industria muy, muy solventable, bien, que sustentaba y que daba bastante crédito a quienes lo lograban llevar. Por tanto, se gestó una competencia entre grandes, bien, entre grandes, ¿cierto?, potencias de la época para poder conquistar al mundo completo, bien. El imperialismo, entonces, ¿cierto?, hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro, u otros, ¿cierto?, mediante el empleo de fuerza militar, económica y política. Por otro lado, el colonialismo es una estructura política, económica y social, por sobre todo, en donde las metrópolis, que dijimos que eran los países que conquistaban, controlan una serie de territorios que explotan económicamente y que alentan ciertas relaciones de subordinación con los pueblos autóctonos de la zona, perdón. O sea, los dominan, ¿bien? A los que imponen cierta su estructura y su forma de vida, ¿bien? Vamos a cortar la clase y continuamos de inmediato, queridos y queridas estudiantes. Bien, vuelvan a conectarse al mismo link. Nos vemos. Vuelvan a conectarse, recuerden.